El lenguaje de Hebreos 12, donde el autor de Hebreos habla de ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, o ese pecado que tan fácilmente nos enreda. Ese pasaje y ese versículo en Hebreos 12, del 1 al 3, históricamente las personas venían y decían, bueno, ¿cuál es tu pecado que te asedia? Y aunque ciertamente podemos tener uno o unos pocos pecados que nos asedian, la realidad de esto es, y realmente lo que el pasaje quiere decir, es que ese pecado, el pecado en sí mismo, y todo pecado, no solo un pecado, sino todo pecado es un enredo, nos asedia. La ilustración es literalmente de malezas que brotan desde el suelo y se enredan en nuestros tobillos. Quiero decir, eres un corredor, imagínate malezas que brotan y te agarran. Hay una escena en Harry Potter que tengo en mente, una especie de enredadera tomando a uno de los estudiantes en sus garras. Y esa es una especie de ilustración allí. Todo pecado asedia y en cierto sentido todo pecado es adictivo. Y algunos pecados adictivos no son tan prominentes como otros pecados adictivos. Pero todo pecado asedia y en cierto sentido todo pecado es adictivo. Y entonces creo que es algo importante que debemos considerar, al menos que si todo pecado es en cierto sentido adictivo y caemos en ciertos pecados, la pregunta, ¿nos estamos arrepintiendo de esos pecados? ¿Estamos realmente quebrantados y constrictos por esos pecados? Y aquí está lo importante. Muchas personas no quieren pensar o no consideran, o a veces no se les enseña, no solo estamos constrictos, no solo hemos confesado ese pecado, sino que nos estamos esforzando, realmente luchando por caminar una vida consagrada aparte de ese pecado. ¿Y qué medidas estamos tomando en nuestras vidas para vivir de esa manera? Oro todos los días. Bueno, no todos los días, pero oro todos los días de mi vida por ciertas cosas. Oro para que Dios me ayude a ser disciplinado en mi alimentación y bebida, lo que sea que ponga en mi cuerpo y mi ejercicio. Que Dios me ayude a ser disciplinado en mis gastos y en mis ahorros. Que Dios me ayude a ser disciplinado en mi boca, lo cual no siempre soy. Que Él me ayude a controlar mi lengua. Que diga cosas que sean amables y gentiles, y no ásperas o desagradables. Y puedo ser áspero, puedo herir los sentimientos de las personas. Puedo decir cosas desagradables. En cierto sentido, esos son patrones y se vuelven adictivos. A veces ni siquiera te das cuenta. A veces son puntos ciegos. Pero ya sean pecados sexuales o pecados de sustancias, drogas o alcohol, debemos tomar medidas para ayudarnos y rendir cuentas. Necesitamos quitar cosas de nuestras vidas. Necesitamos poner barreras y guardias. Necesitamos amigos y debemos ser abiertos sobre nuestros pecados. Necesitamos poder hablar sobre ellos y la iglesia no debería ser el último lugar al que vayas. Debería ser el primer lugar al que vayas. Y si no puedes ir a tu anciano en tu iglesia y hablar con él sobre tu pecado, ¿por qué tienes miedo? Probablemente necesitas encontrar una iglesia donde estén prontos para mostrarte gracia, amor y perdón, pero donde también están dispuestos a ayudarte.